el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volver a Viniste por mí, peleaste por mi corazón.
allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Porque el mundo necesita paz y esa paz está en Jesucristo. Seguimos creciendo en esta nueva vida. Queridos amigos y hermanos, gracias por conectarse, por estar a la distancia, siempre buscando la dirección de Dios en su palabra. ¿Cómo hemos crecido en esta semana en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo? ¿Qué frutos estamos cosechando de lo que hemos sembrado? ¿Conocemos la voluntad de Dios y caminamos en ella? Como lo hemos dicho, el problema no es que ignoremos la voluntad de Dios, sino que está en una dirección contraria a donde queremos ir. Como dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice Jesús, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué hacemos por nuestra propia cuenta? Para nuestros propios intereses, desordenados y egoístas muchas veces, o su fin siempre es hacia ahí, para evitar hacer la voluntad de Dios. ¿Qué prevalece al final del día? ¿La voluntad de Dios o mi voluntad propia? La promesa y el testimonio de los hombres y de las mujeres que existieron en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, nos dice que cuando elegimos el camino de Dios, aún con dudas o incertidumbres, llegamos más rápido y más seguros al destino que anhelamos. Pero debemos de librarnos de los enemigos de la voluntad de Dios. Y en esta oportunidad podemos meditar en la duda. El Evangelio de Juan, capítulo 7, encontramos distintas personas que ejemplifican los enemigos de la voluntad de Dios, aquellas cosas que nos detienen en glorificar al Señor, a nuestro Creador, haciendo o cumpliendo con el papel que Él nos ha encomendado en este mundo y en nuestro tiempo particular. Dice Juan 7 del 25 al 30, decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea.
Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Gracias, Papito Dios, por la oportunidad que tenemos esta semana de retomar nuestras actividades después de una pausa, este descanso. Anhelamos, Señor, que sea una perspectiva correcta la que tengamos durante esta semana. Y vivamos cada día, cada hora, cada minuto, honrándote, Señor, y cumpliendo el propósito por el cual tú nos permites estar acá. Gracias, Señor, porque tus misericordias nos han alcanzado aún en este tiempo, aún en esta hora, en este minuto. Sigue, Padre Celestial, dándonos, Padre, de tu presencia, de tu poder, de tu palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Guíanos en lo que debemos hacer. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando Juan capítulo 7, porque en ese capítulo aparecen ciertos actores, personajes. En este caso, no es uno en particular, sino es... Aquí vemos representada a la comunidad, al pueblo, a la sociedad, comentando, hablando, tratando de entender quién es Jesucristo. El camino, la verdad y la vida está presente a ellos, pero tienen dificultades en aceptar estas nuevas ideas. Como el mismo Señor lo decía en su momento, se requiere de una vestidura nueva, se requiere de un odre nuevo para recibir un vino nuevo. Las palabras de Dios tristemente son nuevas para los religiosos. Imagínese usted que hasta dónde hemos perdido el rumbo, cómo nos hemos enredado en tantas ideas religiosas, que hemos perdido el rumbo y no nos percatamos de la presencia de Dios frente a nosotros. Y esto es lo que vemos acá. Había una duda. ¿Será este? Y se ven acá conceptos que habían entre el pueblo, ¿no? Adquiridos de las enseñanzas de sus maestros. No sabremos de dónde sea. Cuando Jesús tenía aproximadamente 2 años, llegaron los sabios del oriente con Herodes y le preguntaron dónde está el rey de los judíos, y Herodes mandó a llamar a los estudiosos y determinaron que era en Belén. Así es que no es exacto el pensamiento común de que no se sabría de dónde era el Cristo, ¿no? En ese mundo de información, en ese mundo de datos en el cual vivimos, con gente hablándonos de sus formas de ver la vida, de información de todo lado, ¿cuánto de eso realmente nos forma la vida y las creencias que a la larga son las que empujan nuestra vida, ¿no? Según las creencias que tengamos. Al principio del capítulo 7 contemplamos la incredulidad de la familia de Jesucristo. Yo espero que usted haya podido investigar más sobre los hermanos de sangre de Jesús. José y María tuvieron más hijos. Esta es una evidencia clara de que nuestra naturaleza humana no está dispuesta a reconocer a Dios como el guía de nuestra vida, a pesar de las muchas evidencias y señales. Podemos incluso vivir con Jesucristo y rechazar su liderazgo en nuestras vidas. Y este es el propósito de hoy, percatarnos de esta actitud escondida que en nosotros hay y renunciar a la oposición en contra de la voluntad de Dios, aceptarla
y disfrutarla, pues no nos lleva, la voluntad de Dios sí nos llevará a un buen final. Aquí vemos a los asistentes a una gran festividad del pueblo. Ellos representan a los grupos de amigos, las reuniones, que emiten opiniones sobre temas diversos, aquellos que comentan situaciones y los que expresan sus ideales, como si estuvieran enseñando en un salón de clases. Las dudas que expresan tienen como epicentro la religiosidad. Los conceptos que tienen de Jesucristo provienen de lo que han escuchado de sus líderes religiosos, de las interpretaciones bíblicas de los neófitos o de aquellos que son tan sagaces que encontraron un beneficio en el engaño, posiblemente económico, ¿no? Posiblemente social. ¿Recuerda usted qué es lo que busca el ser humano con respecto al poder? Tener poder económico, tener poder social, tener un poder político. ¿Te has cuestionado lo que dices que sabes? ¿De dónde surgen tus creencias? ¿Son de una base confiable? Las fuentes confiables son como las raíces de los árboles. Tienen el propósito de recoger alimento de las profundidades de la tierra. En el conocimiento de Dios también hay profundidades, y a veces es sorprendente cómo existen individuos que forman creencias de la superficie y convencen a los que están desorientados. Como Jesús también lo dijo, ciegos, guías de ciegos. Imagínense usted ese cuadro. Y así nos ve el Padre, ¿verdad? Cuando ve hacia la tierra, hay ciegos guiando ciegos. Al que vive en una religión humana, cuando viene Dios a mostrarle su voluntad, experimenta un choque, pues sus creencias son superficiales y su estabilidad es muy débil. En cambio, el que fundamenta su vida y sus creencias desde la misma fuente subterránea de la palabra de Dios, tiene firmeza y salud para reconocer sus errores y corregir el mundo, el rumbo. Son aquellos que constantemente están dando fruto en su vida, donde las personas quieren estar debido a su vida fructífera. Sí, es muy gratificante estar a la par de una persona que tiene una buena relación con Dios, ¿no? Es una persona respetuosa, es una persona que tiene muy buenas palabras que decir, que es sabio, que puede percibir nuestras necesidades, que se interesa en nosotros, básicamente como lo que Moisés vivió, ¿no? Una persona con un brillo en su rostro. Los que dudan de Dios son semejantes al segundo caso del tipo de corazón que enseñó Jesucristo en la parábola del sembrador. Son asistentes de iglesia, son miembros de una iglesia, pero su fidelidad a Dios es de corta duración o superficial. Aunque no abandonan el templo, han dejado de amar y obedecer a Dios. Consideremos lo que dijo Jesús en Mateo 13, versículos 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Quizás muchos de nosotros hemos pasado por esta etapa de un primer amor a Dios que se extingue. En el caso de una planta, su crecimiento y su salud, como lo hemos dicho, está determinado por la profundidad de la raíz. Con nuestras creencias es igual. Debe venir de la profundidad y esta no se da en una asistencia moderada a un templo. Es el producto de una relación íntima y personal con Jesucristo. Atención con esto. Si bien en los templos existen los procesos de discipulado que son muy buenos, tanto esos momentos como los más superficiales, permítanme decirlo, como el tiempo devocional o el tiempo, de culto, es un momento superficial. El mensaje, si bien en algunos momentos nos llega, es un mensaje general para muchas personas. El verdadero encuentro con el Señor está, como Él lo decía, cerrando la puerta de tu cuarto y tú dentro,
en silencio, en soledad, vas a hablar conmigo, yo te voy a hablar. Es esa profundidad la que necesitamos, porque a los templos deberíamos ir a ejercitar nuestros dones espirituales. Pero muchos estamos esperando ir a crecer ahí, cuando se espera que ya hayan personas avanzadas en su madurez que desarrollen todas estas funciones de la iglesia para que la iglesia sea efectiva y sea lo que debe de ser en la sociedad, ¿no? Formando discípulos de Cristo, llamándolos al arrepentimiento, etc. Muchos de los oyentes de Jesús en su tiempo pensaron que hacían la voluntad de Dios. Incluso hay quienes, como Saulo de Tarso, que creyeron servir a Dios matando cristianos. Detalle, investíguelo. Él mismo lo dice, él mismo lo testifica. Saulo de Tarso, después llamado Pablo, el apóstol Pablo. Hasta que Saulo tuvo un encuentro profundo y personal con Cristo, no solo duró los días de la ceguera. Investiguen la vida de Pablo y se dará cuenta que el discipulado de Pablo fue de años. Él mismo lo dice, fueron años para que su ministerio fuera efectivo. ¿Qué tan preparados estamos como cristianos a soportar aflicción y persecución por amor de la palabra de Dios? Esta guerra se vuelve más evidente con el tiempo. ¿La iglesia está preparada para esta guerra? ¿Estamos preparados para dar con templanza razón de nuestra fe? Profundicemos en nuestra comprensión, amor y obediencia a Dios. Recordemos eso. El que obedece es aquel que ama y el que ama es aquel que conoce. Si yo no conozco a Dios, no lo puedo amar, y si no lo puedo amar, no lo puedo obedecer. ¿Conoces la voluntad de Dios para ti y estás trabajando para cumplirla? Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 12 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en las profundidades de Dios. Mis amados, si al hacer una autoevaluación nosotros nos vemos como cristianos que muchas veces dudan de su avance, de la manera en cómo debiesen de comportarse día a día, si aún ignoramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, es tiempo para profundizar en Dios y preguntarle al Espíritu Santo que mora en los corazones de aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y también buscar esos momentos bien planificados de meditación en Él sobre: ¿será que estoy haciendo mi propia voluntad o es la voluntad de Dios la que está dirigiendo mis pasos? Esas puertas que se han abierto, esas oportunidades que hoy tengo, ¿provienen de Dios o yo mismo las he provocado? Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre Celestial que Él sea quien nos dirija en este descubrimiento, ¿sí? Si tú te ves como aquella comunidad, como aquella sociedad con dudas, lo importante es reconocer esta necesidad que tenemos de claridad y prepararnos como cristianos para cuando se demande de parte
el sistema en el cual vivimos, cuando se nos demande una renuncia al amor a Dios y a su obediencia, que estemos dispuestos a decir que no, que tengamos una raíz tan fuerte que nos permita estar firmes con templanza en los tiempos difíciles, y que esa misma firmeza y esa misma raíz profunda sea la que siga dándonos el alimento que necesitamos internamente para dar ese fruto. Y si damos ese fruto de una vida con Cristo en el centro gobernando, sin duda alguna siempre habrán nuevas oportunidades para nosotros, habrán puertas abiertas, habrá provisión y vida abundante para cada uno de nosotros. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, reconociendo que muchas veces hemos dudado, Señor, nos hemos enfocado en la aflicción, en las pruebas, y si bien no hemos abandonado la fe cristiana, tampoco hemos avanzado en nuestro conocimiento de ti, no hemos profundizado en esa relación contigo que nos permita dar frutos abundantes y estar firmes en los momentos de más dificultad. Pero hoy, Señor, lo queremos reconocer y pedir tu ayuda, Señor. No queremos tener ya más dudas de que eres tú y son tus palabras y es tu camino el que debemos tomar. Convence nuestro corazón en medio de los temores, de la incertidumbre. Danos la confianza de que caminar en tu sendero es la mejor decisión que podemos tomar. Te damos gracias porque tú sigues atendiendo a estas ovejas que tanto necesitamos de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Queridos amigos, www.somosrenuevo.org, siempre dispuestos a tener comunicación con ustedes. Que Dios les bendiga.